Soy Samuel Alba, tengo 26 años y estoy cansado de todos los falsos gurús que creen que se las saben todas, que le están vendiendo cursos a las personas por 500 a 1000 dólares. Lo único que están haciendo es vender basura que provoca que las personas no crean en los negocios digitales ni en las ventas y no logren aprender absolutamente nada. Y es por eso que estoy en la misión de ayudar a todas esas personas con mentorías que he dado a emprendedores que han invertido más de 9000 dólares por acceder a estas clases. Y lo mejor de todo es que te lo estoy dando de manera gratuita. Y sí, vas a encontrar más valor en estas mentorías que en los cursos que te están vendiendo por 500 a 1000 dólares. Y justamente en este video vamos a hablar de cómo hacer las pausas correctas dentro de una llamada de ventas y cómo utilizar también el pitch para que el servicio o el producto se posicione para lo mejor que está buscando nuestro cliente. Así que sin más, te dejo el video para que lo puedas ver y que me comentes qué te pareció. Dime nomás, para eso estamos. Aprovechemos. Tengo un Bueno, detalle, y inclusive también ya Marcelo me lo hizo ver, y es que no suelto las preguntas solo con la pregunta, sino que le doy como 20 vueltas y le digo, imagínate que hago como un recap, un resumen de lo que ha dicho para hacer la pregunta. Y es lo que me dice, no, o sea, solo la pregunta directamente, o sea, no tengas pena ni miedo de hacerla. bien. Entonces, ahí no sé qué me haga ¿En, falta porque me he dado cuenta que lo sigo haciendo a pesar de que ya me lo dijeron. en qué momento o en qué situaciones lo haces? ¿En qué momento de la llamada? Yo creo que sobre todo es ya más al final. Bueno, no, sí, realmente es en todo el proceso de la llamada. O sea, siempre agrego muchas cosas antes, como mucha paja, para que no suene tan directa la pregunta o a lo mejor mm, tan preparada. Ok. Buenas. ¿Cómo va, Angie? Mira, em, a ver pero no tengo Zoom acá. Bueno, no voy a poder compartir, tenía mi idea de compartir. Em, ¿Cómo podemos solucionar eso? Es muy sencillo. Uno, que nosotros cuando empatizamos, digamos, con la persona, tiene que ser una empatización no por el hecho de todo, a ver, todo lo que nos comentó, sino como quizá acotar un comentario a nosotros y ahí lanzarle directamente la pregunta. Y para que no parezca preparada o que no suene muy directa, es mucho la tonalidad que usamos y la pausa que damos en la pregunta. ¿Bien? Por ejemplo, yo si te voy a preguntar cuánto es lo que estás generando mensualmente, Ujú, a veces vamos hablando de alguna cuestión, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Entonces, en ese momento que yo te quiero hacer la pregunta, quizás para no hacerla sonar tan directo, venimos hablando de cuántos leads está generando, etcétera, etcétera. Ok, en este caso, Ariel me has comentado que venías generando unos 4 o 5 leads mensuales, ¿no? Ok, y eso realmente, ¿cuánto está generando mensualmente? O en cualquier otro aspecto, o sea, le hago como una pausa o un tartamudeo para después tirarle lo que yo quiero realmente y hacerle énfasis en cuándo está generando mensualmente. O sea, la pregunta es larga, por ejemplo, y yo le hago énfasis en lo que realmente quiero que la persona me dé más interés. ¿Se entiende? ok, sí, claro. Y simplemente se la lanzo, pero se la lanzo de esa manera y con el tono hace que no sea tan directo. Va a depender el momento que le estemos. Por eso te Ok. preguntaba, quizás era en algún momento en específico. Es que inclusive, o sea, el sistema que tú pones ya lo hice acá. Verá, qué bien. Entonces, ay, perdón, si quieres verlo. O sea, yo todo lo hago con dibujitos, ¿no? Porque he visto que es la manera en que aprendo. Ujú, está También, buenísimo. también Está si quieres buenísimo. te lo comparto. Y Sí, sí. y es lo que voy, o sea, me voy tal cual, así, pum, 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 paso a paso, paso a paso, paso a paso, pero a veces siento que está como muy preparado. Oye, y cuéntame, ¿qué impacto ha tenido esto en tu vida, en tu negocio? Oye, y si ya viste que este es tu problema, ¿por qué no lo has podido solucionar? Ujú, sí, sí. Entonces, siento que a veces me puedo ver un poco estructurado y como ayer que tuve una llamada, esta pregunta de, oye, ¿pero por qué ahora? O sea, ¿por qué lo quieren hacer ahora? Me dice la persona, no entiendo la pregunta, Gabriel. Entonces me Le doy podemos dar cuenta un poco de contexto antes. Sí, y se lo di, ¿sabes? O sea, porque ya ves que yo preparo mucho la pregunta, pero siento que en esa preparación, justo te hay traba. veces que me pierdo. Ok, ok. Sí, en realidad le podemos hacer por qué surge la necesidad de resolver este problema ahora. Ujú.
es Sí, básicamente el problema que tiene la persona, digamos. O si sí. solucionar esto de la falta de generación de leads, porque surge en este momento. Ok, Y también haciendo pausas entre medio, porque eso hace como que, ¿por qué digo lo de las pausas? Uno, porque es importante, y otro hace que no suene tan eh, como te estoy haciendo checklist, te estoy preguntando cada cosa, sino como que me paro a pensar y te pregunto, ¿y, y realmente, Gabriel, por qué surge la necesidad de resolver este problema ahora? Por ejemplo. Entonces, como que te doy, digamos, como, no me sale la palabra en este momento, pero te doy a entender que no estoy haciendo checklist o estoy viendo preguntas, sino como que la estoy pensando en el momento. Y también hace que la persona se enfoque más en lo que realmente le estamos preguntando. Por ejemplo, en ese caso, el problema. Siempre hacer la pausa antes de que le digamos lo que queremos saber o lo que queremos enfocar la pregunta. ok, súper. Entonces aquí lo anoto porque sí, te digo, es una de las áreas de mejora que he visto que tengo bastante marcada. Y, Sí, oye, deberíamos hacer una masterclass de tonalidad. sí, 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 le podemos hacer. Es más, voy a grabar una para también que la puedan ver. Ya es la parte más profunda ahí de las ventas. Ah, y acá felicitaciones a Laurita ayer que hizo una ventita de $1.000. Así que congrats, congrats. Em, Hace bastante que no veía victorias por ahí, así que nada ahí. Y, y bueno, por ese lado sí es dar un poquito de contexto y lanzar la pregunta. O sea, cómo redireccionar o empatizar y lanzamos la pregunta. Ok, Porque al fin y al cabo nosotros estamos preguntando por algo que queremos saber específico, no por, digamos, no le vamos a preguntar algo para que la persona nos dé información nomás, sino que le preguntamos para que nos dé información valiosa que a nosotros nos sirve. Entonces redireccionamos o damos contexto y preguntamos. Pero ese contexto tiene que ser breve, si es muy largo el contexto, así que perdamos la pregunta en lo que realmente queremos llegar a la persona. O sea, correcto. No, y de por sí eso me hace alargarme porque he estado midiendo mis tiempos y simplemente en descubrir el dolor me estoy tomando 25 minutos, a veces hasta 30. Y es lo que digo, no, claro. o sea, debe de haber un proceso más rápido. Ahí sí no sé qué hacer porque aquí tengo el documento con las preguntas y quiero hacerlas todas, ¿sabes? O sea, para tener bien específico y no errarle, pero eso también Ujú. me está jugando en contra. Entonces, Algo que te da mucho contexto es preguntar muchas veces por qué. Que te da mucho contexto de por qué quiere algo o por qué quiere, o le hacemos una pregunta, ¿por qué realmente quiere eso? Por ejemplo, quiere solucionar ahora y ¿por qué realmente le gustaría solucionar ahora? Nos da más contexto, mucho más contexto. ese Ese documento de documento- las preguntas está en la primera parte, ¿no? sí, el documento de las preguntas está Ujú, en School. Sí, en la capacitación de School. Ahí puedes sacar el documento y está el video también que voy explicando. sí. Y Sí, está sí. muy bueno, ¿eh? O Es sea, que yo he visto varios videos, Samu, pero no encontré eso. Ok. A ver, déjame, si no te lo paso directamente por acá. Dame 2 segundos. Pero hay uno de los videos que habla sobre preguntas de obtención de información. Y ese es el video. Oh, Eh, igual manera, ahora te paso obtención, ya lo encontré, no te preocupes, ya lo encontré. ok, genial. Y está el documento ahí para sacarme la duda. Sí, ahí está, Ok. dice pregunta, obtención de información. Yo te iba a preguntar algo, tú normalmente cuando a ti la gente te dice como que, ay, bueno, lo voy a pensar, déjame lo pienso, pues porque es una cantidad de dinero considerable, ¿qué respondes ahí? Mira, generalmente, a ver, no me pasa mucho o sea, no me pasa casi nunca esa objeción. O nunca te diría. ¿Por qué? A ver, me lo tengo que pensar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo siempre me enfoco en la parte de descubrimiento, justamente. O sea, la parte más importante de una llamada es el descubrimiento. En base al descubrimiento que nosotros hagamos, después vamos a ver si la persona le podemos cerrar o no. Porque ahí vamos a tener información sobre si tiene dinero para invertir, sobre si generamos la brecha necesaria entre su dolor y sus objetivos, o sea, su situación actual, sus objetivos y sus dolores. Todo eso nos va a permitir que lo podamos cerrar mucho más fácil. Y si no le damos claridad o no generamos bien esa brecha, la persona siempre se lo va a tener que pensar, porque no le estamos causando
esa distancia, digamos, que tiene que tener realmente desde la situación en donde está hasta donde tendría que llegar. Ahora, cuando realmente te pueden lanzar esa objeción, me lo tengo que pensar, siempre tenemos que clarificar la objeción. Y cuando nos dice, me lo tengo que pensar, hay una pregunta muy simple que hace que clarifique mucho, como para saber la objeción, y es, ¿a qué te referís con me lo tengo que pensar? ¿A qué te referís con eso? Como para que no más contexto, porque, por ejemplo, yo si me dice me lo tengo que pensar, es muy redundante, o sea, es muy general. Entonces quiero saber más a profundidad qué es lo que tienes que pensar. Pero para no preguntarle qué es lo que tienes que pensar, sino a qué te referís cuando me decís que lo tenés que pensar. Y ahí nos da claridad sobre realmente si es por dinero, si es porque algo no le quedó claro del programa, y le podemos dar estas opciones. Cuando me decís que lo tenés que pensar, ¿a qué te referís, digamos? Ya nos dé la opción. En base a eso, le decimos, ok, ¿y crees que fue realmente por la confianza que yo te di en esta llamada? ¿Por el programa en sí, por ejemplo? ¿Porque crees que no te puede ayudar el programa? ¿O por el valor en sí del producto o del servicio? Por ejemplo, entonces le damos opciones para que la persona nos elija. Siempre cuando le damos opciones, una nos va a elegir. Y en base a eso, indagamos un poco más en esa opción que nos diga. Y si es por financiero, veamos si realmente quizá la persona no le calificamos bien nosotros, o le calificamos, pero no tiene oportunidad de hacer la inversión ahora, y le podemos ayudar a cómo hacerlo en ese momento. Yo cuando me ha pasado objeciones de dinero, por ejemplo, lo que hago es, hasta en la misma llamada, armar un plan con la persona para cómo pueda obtener ese dinero y después empezar con nuestro programa. Si es que lo que realmente quiere, ¿no? Si yo veo que realmente tiene compromiso y quiere empezar conmigo y lo veo realmente, hasta le ayuda a cómo podríamos hacer en ese caso. Preguntándole cuánto generas mensualmente, cuánto te queda neto, realmente eso, cuánto es lo que vos podés ahorrar. Y ahí en base saco diferentes, digamos, como insights que me queda de la persona, para yo decirle, ok, de acá en base a tus ingresos, si vemos de esta manera y vos te ahorrarías $500, por ejemplo, mensuales, quizás podamos empezar de acá a 2 meses. Diferente como formas, digamos. Gracias. Ujú. Entonces, ¿da más claridad? ¿Sirve? Sí, gracias. Ok, ok. Pero esa pregunta es muy importante. ¿A qué te referís? Es súper importante. Es como que yo le digo cómo desnudar al prospecto o cómo desnudar a la persona que tenemos al frente. Pero cuando decimos a qué te referís, como que nos va a tirar mucho más información de lo que nos dice redundante, digamos. Lo mismo que cuando nos dice algo redundante y le preguntamos por qué, o le decimos qué te referís o por qué. En ese caso, la objeción no le podemos decir por qué, sino qué te referís. Y preguntar mucho por qué, por ejemplo, yo lo que hago mucho en la fase de cierre, cuando mido, digamos, si la persona realmente eh, siente que le va a servir el programa, que es algo que está buscando y demás, la persona me dice que sí, ok, digo, ¿y por qué realmente sentís que te puede servir? ¿Qué hago en esa parte? Confirmo lo que, o sea, hago que ella misma me confirme lo que realmente le sirve. Entonces después le hago hincapié en eso, por ejemplo. Y eso literalmente como es un cierre de no fricción. O sea, estás haciendo que la persona sola nos diga lo que necesita y por qué le gustó nuestro programa y por qué realmente lo va a tomar antes de que lo llevemos al cierre. Entonces eso ayuda muchísimo. Sí, ¿Tienes llamadas tuyas? ¿Videograbadas? Así para ver más o menos cómo lo haces. sí, tengo llamas mías. No, Tengo. ¿esas no las puedes compartir para ver? Sí, obvio, se les voy a compartir. Les voy a pasar alguna llamadita mía. También les voy a pasar algunas llamaditas de los closers, porque hay diferentes. Porque, por ejemplo, Laura y Lina tienen más de B2C, entonces les puedo pasar una llamada más de B2C. Y bueno, tú Gabriel, estás más en B2B como yo, así que podemos hacer eso. Justamente ayer también, y no es para ostentar ni nada, sino que ayer invertí $5.000 en una formación de closers, así que una mentoría sobre un americano justamente que se dedica a la parte de B2B de las ventas y obviamente tiene mucha más claridad que yo en todo el tema de las ventas, por eso lo tomé.
Y por otro lado, voy a estar tirando información sobre eso. Me está dando mucha información sobre eso. Ya me empecé a consumir su programa y tengo 8 sesiones con él uno a uno. Así que Wow, en base a felicidades. eso, en base a eso le voy a ir tirando como todos los insights o los truquitos que voy sacando de ahí. Sí, sí, sí. No, hombre, pues felicidades, que bueno, pues es que siempre prepararse te da un extra, ¿sabes? Un plus. Sí, sí. No, y aparte siempre hay alguien, a ver, que tiene más experiencia que uno o que ha hecho las cosas diferentes. Entonces está bueno tomar diferentes perspectivas. Claro. Y esta persona, por ejemplo, ya ha cerrado más de 3 millones de dólares en menos de 2 años. Entonces es un buen closer, por así decirlo. Oye, Entonces, vamos antes a de que copiar. se... No, pues sí, no, es que imagínate, o sea, facturar tres, tú vas por tu primero, ¿no? Tu primer millón. Estoy casi, sí. Me faltan unos 300 por ahí. Ujú, Uf, pero ya, 3000. antes del año yo digo que sí, sin problemas. Sí, sí, es más, voy 7 meses, así que llegamos antes del año. Pero bueno, así va a ser. Oye, antes de que se me olvide, fíjate que vi que tienes en los videos la parte de creación de pitch, que son como 7 diferentes Sí. pero no encontré el documento, no encontré el link al documento. Ok. ¿Cuál dices? ¿El pitch? Creación de pitch y es cuando muestra 7 pasos. Ah, los 7 pasos del pitch. Ok. Ajá. Ese no lo encontré. No sé si a lo mejor no busqué bien o si no está. Ejemplo pitch. No, uno es el ejemplo. Pitch. Ah, y el que no puedo descargar es el esquema del proceso. Ya ves que hiciste como un esquema, pero ahí tengo que crear una cuenta, ¿no? Para poderlo descargar. ¿A cuál? Perdón, no, estaba justo buscando el. El esquema. Ya ves Ah, el que está esquema, Ajá, ya el es que esquema hay. de Lucid. Ujú. Sí, ese está en el school. Ah, ok, es que cuando entro al link me pide crear una cuenta de la plataforma, creo que en donde lo tienes alojado. Y ya de ahí. Ah, la puedes crear si quieres, o si no, creo que la puedes hacer sin crearla, Ah, sí, me ok. parece. Lo Sí, sí, reviso sí. nuevamente. Y si no, es simplemente la aplicación de Lucid Chat, no pasa nada. Em, Otra cuestión, el tema, digamos, de cuando vamos a crear el pitch, lo importante es que sea lo más simple posible, ¿bien? Pero también que le demos el valor necesario a la persona. Entonces, el pitch se divide en promesa, puente y entrega. La promesa es básicamente lo que nosotros ofrecemos dentro de nuestra oferta Ujú. y siempre se la tenemos que adaptar a lo que la persona quiere. ¿Bien? Nosotros subimos sobre sus metas personales, sobre sus miedos y demás. Entonces, si vamos a hacer la parte de la promesa, por ejemplo, tú, Gabriel, nosotros ayudamos a las personas a que facturen $50.000, ¿bien? Con un sistema de adquisición de clientes. Ahora, va a depender del objetivo de cada persona si le digo 50.000 o no. ¿Bien? Entonces, como le adapto, si la persona quiere llegar a 10.000, le digo, ok, nosotros ayudamos a personas, justamente a agencias, en este caso si tú eres una agencia, agencias que quieran llegar a $10.000 sin tener el miedo, digamos, como por ejemplo em, sin saber cuál, o sabiendo cuál va a ser su próximo lead, por ejemplo, su próximo cliente, por así decirlo. Simplemente la promesa ya se lo adapto. Y después voy al puente, que el puente es como llevarlo de un punto A a un punto B de la persona, básicamente. Y ahí lo digo en 3 fases. Y va a depender de los 3 pilares que tenga su programa. Y eso también es súper importante. Hay algo y Y es ahí que sí. Ah, perdón. no, comentame. Ah, hay algo que tiene nuestros pilares que siento que la gente lo toma como a la ligera, porque es algo que se escucha mucho en el medio ya actualmente digital. O sea, porque nosotros nos enfocamos nicho, propuesta, publicidad y todo lo que es cómo atraer clientes, la parte de ventas y la parte de cómo optimizar y tener un equipo. Pero muchas veces los dos primeros puntos, como que a veces siento que no los enganchan. Y por más que trato de adaptarlo y decirle, mira, es que tenemos que definir tu nicho, y un nicho muchos creen que
es solamente definir género, algunas ideas y edad, pero no, o sea, hay 5 niveles de profundidad. Entonces trato de hacerlo un poco más relevante para ellos, pero como que a veces siento que ahí los pierdo. Ok. A mí me ha pasado mucho que cuando abro sobre oferta, me vienen personas que ya tienen su oferta armada. Correcto. Y es puramente ego, digamos. Como dicen, no, yo ya tengo todo listo. Ok, lío. Em, y realmente, digamos, o sea, si tienen todo listo, digamos, realmente en este caso, ¿tú crees que has conseguido el Product Market? Yo en la mitad del piso le pregunto, ¿tú crees que has conseguido el Product Market Fit? Y a veces me quedan como, ¿qué es eso? O a veces lo saben. Entonces le digo, bien, ¿sabes lo que es? No, ok. El Product Market Fit es básicamente si con tu oferta, con una sola oferta, al menos has generado 50.000, $100.000. ¿Vos crees que los has hecho eso? ¿Que los has logrado eso? Ah, no me la sabía. Es como que, y perdón por la palabra, como que lo meas un poquito, pero al mismo tiempo no. Em, entonces, básicamente eso. A mí me pasa mucho porque en la parte B2B el ego sube mucho, la persona cree que tiene todo listo y no es así. Si no, no estaríamos en esta conversación o en esta reunión. Tenés un problema y tenemos que solucionarlo, te tenemos que ayudar. No se lo digo de esa manera, pero sí le tenemos que hacer entender eso, digamos. Em, entonces, eso básicamente. Y el Product Market Fit es básicamente eso. O sea, si la persona está en $10.000, ok, o $20.000, generalmente para que encuentre un Product Market Fit o para que llegue, por ejemplo, si su oferta los va a escalar a 10.000 o $20.000, ok, ese es el Product Market Fit de ustedes. Se lo comentan de esa manera. Si no llegaron a ese punto, realmente no has logrado, digamos, la parte de la oferta. O definir bien tu nicho, o tener una buena promesa. Correcto. Sí, Ir siempre a, que muchos me llegan diciendo eso, ya lo tengo, o sea, ya lo hice, es que ya el nicho ya lo definí y es como, no, no, es que, claro, no lo podemos decir de esa manera, pero sí decir, ok, le está haciendo a una persona específica, solucionando un problema específico de una manera específica. Si te dice que sí, ok, me lo puedes comentar. A ver si lo sabe, realmente. ujú, Y ahí le podemos ir conectando otras cositas. Tampoco tenemos que alargar mucho porque simplemente el pitch en realidad no es, yo no digo pitch, sino es como nuestra oferta, le decimos nuestra oferta y le encajamos a las necesidades. Y para que entienda también, el hago en este caso, más hablando del B2C, es literalmente nosotros tenemos que adaptar o sea, tenemos la promesa, lo que contaba, el puente y la entrega. El puente es básicamente donde nosotros vamos a hacer llegar desde este punto A, o sea, la situación actual que está la persona, a la situación B. Entonces le tenemos que contar los 3 pilares que le van a hacer llegar de nuestro programa, de ese lugar hasta ese lugar, adaptándole según lo que la persona nos comentó. Mientras más personalizado lo podamos hacer, o le podamos adaptar cosas que lo personalicemos, más va a sentir que lo escuchamos y más se va a dar cuenta que lo estamos ayudando digamos, a lograr de esa situación A a esa situación B. Situación B. Entonces, eso es fundamental. ¿Y cuáles serían esos 3 pilares? Y son los 3 pilares fundamentales que están en tu programa. Por ejemplo, la parte de entrenamiento, parte de nutrición y otra cuestión más. ¿Bien? Quizás puedes unir dos en uno. La parte más importante siempre va en el segundo pilar, el tercer pilar. Entonces, en el segundo pilar donde va lo más importante o lo que le podemos hacer más hincapié a la persona, generalmente. Y el tercer pilar generalmente es acompañamiento. Una cuestión y acompañamiento. Yo, por ejemplo, nuestro pilar son 3. Es oferta, después vamos a adquisición de clientes, que es los setters, anuncios, y en el tercero, que es sistema y operaciones, más acompañamiento. Entonces lo uno en 3 pilares. Y eso es realmente lo fundamental. En el primer pilar le comento sobre oferta, en el segundo sobre tráfico y setters, cómo todo ese tráfico que llega lo nutrís y lo llevamos a un setter. Y después en el tercero, ya directamente le cuento cuando ya haya resuelto todas esas cuestiones, directamente vemos cómo sistematizar y automatizar algunos procesos. Por ejemplo, esas son las como 3 cuestiones fundamentales para que una persona o un negocio pueda escalar de $5.000 a 50.000.
Entonces le cuento lo fundamental. Y justamente en los 3 pilares yo adapto en el último la entrega, que sería la entrega del servicio. ¿Cómo va a ser la persona que obtenga ese servicio? Va a ser a través de videollamadas 1 a 1, videollamadas grupales, va a tener un acompañamiento por WhatsApp, le vas a dar videos aparte, va a tener una plataforma, va a tener contacto con vos 24 horas, va a diferentes cuestiones que vos le puedas adaptar y también depende de las preguntas que le hayamos hecho en el descubrimiento, vamos a ver si la persona quiere un programa grupal o quiere un programa individual o quiere programa que le estemos acompañando por WhatsApp, más 1 a 1. Todo va a depender de cómo, si le hacemos una pregunta de justamente de solución. Si ha probado algo antes, por ejemplo, en la parte de si ha probado algo antes y qué ha probado y qué le ha servido y qué no le ha servido. ¿Por qué le sirvió? ¿Por qué no le sirvió? Entonces ahí nos va a decir, ok, si no sirvió, nos va a decir, y porque tuve llamadas 1 a 1, o llamadas en realidad 1 a 1 nunca te dicen que no, sino te van a decir, tuve llamadas grupales, no me gustó esto, no me gustó lo otro, y ¿por qué realmente no te gustaron las llamadas grupales? Y porque yo sentí que hacía preguntas y la gente no me lo respondía, o la persona no me lo respondía. Entonces como que siempre me dan algo bastante redundante. Entonces no tuve una buena experiencia en ese sentido, ok. ¿Y crees que si podríamos armar de alguna manera un grupal que sí yo te esté respondiendo las preguntas todo el tiempo y que lo podamos hacer de esa manera, lo harías posible? Si no, ok, no hay problema. Si no, ya después le adaptamos el tema de solamente lo individual, le hacemos más hincapié en eso, porque sabemos que lo grupal no le gusta a la persona. Entonces, eso va a hacer que lo cerremos, literalmente. Porque si le enfocamos a lo grupal, yo tuve una mala experiencia, se va a cerrar totalmente la persona. Así que eso por parte del pitch. Yo creo que le tiré bastantes truquitos ahí que utilizo yo. Ya me sirve muchísimo. Para no meter la pata, digamos. Sí. Pues listo. Es que todo está en la base. Todo está en la base. Todo está en la base, literal. Nosotros, o sea, si hacemos bien la fase de descubrimiento, eso es lo más importante. Es lo más importante. Todo closet te va a decir, no, te tenés que enfocar en el cierre. El cierre es una buena parte, ¿sí? O sea, tenemos que saber cerrar. Pero al fin y al cabo vamos a saber cerrar si hacemos bien el descubrimiento. Si no hacemos el descubrimiento, vamos a tener 800.000 objeciones y nos va a costar demasiado cerrar. Vamos a gastar demasiada energía en buscar un cierre cuando no tiene que ser así. Tiene que ser realmente que la persona, ella misma sienta que es el camino lo que tiene. O sea, que el programa tuyo es lo que tiene que tomar en una sola llamada. Y eso lo hacemos con el descubrimiento. Y es donde más tiempo le tenemos que dedicar. 15, 20 minutos, o sea, podemos sacar mucha información. Y lo tenemos que contar para que después todas las llamadas que tengamos duren lo mismo o tengan una duración aproximada. Puede ser que no, en llamadas nos pasemos, no pasa nada, mientras no tengamos otra llamada, pero sí nos tenemos que enfocar muchísimo en el descubrimiento. Es lo más importante. De ahí, si hacemos las preguntas necesarias o correctas, vamos a tener la información que nos hace falta y al mismo tiempo vamos a saber, o sea, la persona misma va a saber qué es lo que necesita. Porque nosotros le estamos dando claridad en su misma cabeza en la fase de descubrimiento. Y a nosotros también le damos claridad. El verdadero closer, la verdadera persona que lo cierra es porque se metió en la cabeza el prospecto literalmente, que es yéndolo a lo profundo, digamos, en la fase de descubrimiento, 15 o 20 minutos. Ok, Si se logra eso, no hay manera que no cierre un prospecto. ok. Ya vamos sobre tiempo, sé que te tienes que ir. ¿Eh? Nada más te quería preguntar rápidamente, ¿cómo son tus tiempos? Más o menos. ¿Cómo son mis tiempos dentro de la llamada? Ajá. Generalmente, te cuento un principio, generalmente yo la parte de empatización y rapport, perdón, rapport y sentar las bases, o empatización y sentar las bases, son 2 minutos, Ok, no dura más que eso. ya desde ahí voy mal. Tiene que ser muy, muy poquito. A veces puedes tirar un poquito más, pero siempre 2 minutos. Y luego de ahí ya voy a la fase de descubrimiento, Ujú. ahí es donde más tiempo estoy. 15, 20 minutos. 23, 24 que se extiende como mucho. Y ya luego paso hago la transición, que puede Ujú. ser 2 minutos también más. Yo solo tengo todo súper medido porque, digamos, le doy importancia a lo que realmente tiene que, a lo que realmente le tengo que dar importancia.
En este caso, si vamos a la parte de descubrimiento, son 15 o 20 minutos, es la más importante. Después transición, que es una transición que hacemos de nuestro descubrimiento a nuestra promesa o a nuestra oferta. Nuestra oferta que puede durar 10 minutos más, 15 minutos, también porque es importante, y después el cierre. Cierre a veces también se nos puede alargar porque nos dé alguna objeción o resolvemos más dudas o lo que sea. Y a veces nos alarga un poco más. Gente, Súper. me tengo que ir, los dejo. Disculpen que hoy tuve un poquito menos, pero gracias igualmente por su tiempo. Quedamos en contacto por Discord. Cualquier pregunta que necesiten, me lo dicen y lo hablamos. ¿Ok? Súper. Gracias, Nos vemos. Sao, Chao, gracias. chao. Chao. Gracias. Chao, chao.